tiene mucha sal como que no da, pero si le ponemos poquita sal, entonces ya el alimento está excelente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú y yo somos la sal, somos quien damos sabor a este mundo, a este planeta, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan Biblia por ahí, que puedan seguir. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro vamos a 2 de Corintios. Yo quiero compartirles el día de hoy lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 10. El apóstol Pablo habla de 3 tipos de personas, ¿sí? Él menciona 3 tipos de personas. La primera, él la menciona como natural, ¿sí? Hay hombres que son naturales, su naturaleza, ahora sí valga la redundancia, su naturaleza es ser un natural, ¿sí? Y en segundo lugar viene el hombre carnal, ¿sí? El apóstol Pablo habla de 3 tipos de personas: el natural, el carnal y el espiritual. Amén. Y desafortunadamente aún dentro de las iglesias existen ese tipo de personas, ¿verdad? El natural, el carnal y el que es espiritual, ¿sí? Vamos a estudiar estos tipos de personas, vamos a analizar, y si hay algún parecido, si te identificas con algo, es pura mera coincidencia, ¿eh? No vayas a pensar que, a decir, ay, el pastor ya está tirando pedradas, o el pastor ya va a empezar a hablar de mí, ¿eh? Porque de repente así pasa. Dicen, ay, ¿quién le dijo al pastor? Y todo me lo está tirando a mí. Y pues la verdad, la palabra de Dios es la que nos redarguye, ¿sí? Dice en 1 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia y en verdad, ¿sí? Toda la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir. La palabra de Dios nos enseña, pero también nos redarguye. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a cómo caminar, a cómo dirigirnos, ¿verdad? Cómo debemos de andar en la vida. Y a veces no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nos duele, a veces nos molesta, ¿verdad? Ay, este hermano ya va a empezar otra vez. Y no es el hermano ni es el pastor, es la palabra de Dios que va a venir a tu corazón para redarguirte. Amén. Dile a tu compañero, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos redarguye, nos instruye, nos capacita, ¿sí? Dice que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿sí? 2 de Timoteo 3:16 dice que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado, ¿sí? Debemos de estar verdaderamente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra, para lo que venga, ¿sí? Entonces debemos de estar instruidos, debemos de estar capacitados, debemos de tener conocimiento y debemos de tener la habilidad, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dile a tu compañero, no son carnales, son poderosas en Dios. Amén. Son espirituales. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué es nuestra milicia? Es nuestro caminar, ¿sí? Es tu vida. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces no podemos andar de una manera carnal, sino que debemos de ser hombres, mujeres espirituales, ¿sí? En el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, debemos de empezar a caminar en esa línea espiritual. Ya no podemos caminar en esa línea carnal o terrenal, ¿sí? Debemos de caminar en una línea espiritual. ¿Para qué? Para que podamos entender y podamos pelear la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Si no caminamos de una manera espiritual, vamos a estar cayendo, vamos a estar fracasando, porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a ver
el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, vamos a ver lo que es el hombre natural, ¿sí? Dice que el hombre natural en esta versión está diferente, ¿verdad? Aquí dice el hombre natural. Dice: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. La versión que yo tengo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural no puede ver lo espiritual, no entiende lo espiritual. El hombre natural vive de una manera natural, solamente lo que ve. Y dice animal, ¿verdad? Lo pone como de una manera animal, o sea, como un ser irracional, solamente lo que ve, ¿verdad? Pero no tiene el discernimiento de lo espiritual. El hombre natural vive pues a como él ve, como él quiere vivir, ¿verdad? Pero no percibe las cosas del espíritu, no está abierto a lo espiritual, y para él son locura, ¿sí? Dice: ay, esos están locos, ¿por qué levantan las manos? Esos están locos, ¿por qué aplauden? Esos están locos, ¿por qué danzan? Para él todo es locura, ¿sí? Porque es natural, no percibe lo espiritual, no puede entrar en ese río, en esa línea espiritual, porque él es natural. Todavía no ha entrado a ese nivel, no ha entrado a esa atmósfera espiritual, sino que él es natural. Para él lo natural es lo correcto, y lo espiritual para él es locura, ¿sí? Entonces no entiende las cosas del espíritu. Y el hombre carnal, vamos a ver el versículo ¿es para abajo? 15. Dice: pero dale otro, ¿no está? Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos habla del hombre espiritual. El hombre espiritual discierne las cosas y entiende las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Para él no es locura, ¿sí? Para él es lo más cuerdo, ¿verdad? Nosotros los cristianos, que seríamos las personas más cuerdas en este mundo, o las más sobrias, ¿verdad? Dice que para el mundo es locura, ¿sí? Para el hombre natural es locura, cuando nosotros somos los más cuerdos, ¿verdad? Más bien la locura está allá afuera. El que no conoce a Dios, el que no ama a Dios, él está caminando en un mundo de locura. ¿Por qué? Porque no está conociendo la verdad, no está caminando en una atmósfera espiritual, y para él es locura, ¿sí? El apóstol Pablo menciona 3 diferentes hombres, que es el espiritual, el carnal y el natural. Pero yo puse 5 diferentes tipos de hombres, ¿sí? En primer lugar, tenemos el terrenal. El hombre terrenal es el hombre que solamente ve las cosas de esta tierra, ¿sí? Su mirada está en el mundo, en lo terrenal. El hombre terrenal solamente está viendo lo terrenal, está viendo las cosas terrenales. Ah, qué bonita silla, ah, qué bonito carro, y solamente está viendo lo terrenal. Su mirada está en las cosas terrenales, pero no tiene su mirada puesta en Dios. ¿Cuántos hombres terrenales hay aquí? No levanten su mano. Yo sé que alguno por ahí, ¿verdad? Es un hombre terrenal, el que pone su mirada en las cosas de este mundo, de esta tierra, ¿sí? Y en segundo lugar, pues vemos al hombre natural, el que no percibe las cosas del espíritu, que para él son locura, ¿sí? Hay gente que se la pasa criticando, ¿verdad? Y míralos, y están locos, y para qué oran, y para qué ayunan, y para qué buscan a Dios de esa manera. Y el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no percibe las cosas del espíritu.
Y en tercer lugar tenemos al hombre carnal, ¿sí? El hombre carnal es aquel que solamente busca lo suyo propio, ¿sí? El hombre carnal es el que no le importa nada. Él solamente quiere para él, y solamente quiere satisfacer su carne, lo que la carne le pide, ¿verdad? Si la carne le pide buena ropa, ¿qué es lo que le puede pedir la carne? Ir al cine, un cigarro, la fiesta, los placeres de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación. ¿Qué es lo que la carne de repente pide? El hombre carnal siempre va a satisfacer las cosas de la carne, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino más bien llenarnos, embriagarnos del Espíritu Santo, buscar las cosas espirituales. Pero el hombre carnal siempre busca las cosas de la carne y siempre está buscando su bienestar carnal, ¿verdad? Que su carne sea satisfecha, que su carne esté cómoda, que su carne, ¿cómo va a ayunar? ¿Verdad? ¿Cómo va a ayunar? ¿Cómo va a dejar de comer un día? Es que no puedo dejar de comer un día. ¿Por qué? Porque eres carnal, porque solamente satisfaces los deseos carnales, ¿verdad? Ahí la carne está más fuerte que el espíritu. Entonces una manera de vencer la carne es fortalecer el espíritu. Pero ¿cómo podemos fortalecer el espíritu? A través del ayuno, de la oración, lectura de la palabra. Empezamos a fortalecernos en el espíritu. Pero si tú solamente estás satisfaciendo los deseos carnales, tu carne va a estar al 100. Y cuando venga la prueba, pues vas a perder, ¿verdad? En cuarto lugar es el hombre animal, ¿verdad? Hay muchos que están peor que animales, ¿verdad? O sea, es difícil decirlo, pero hay hombres que caminan por la vida peor que animales. Y no me refiero tanto a cristianos, a gente de allá afuera, ¿verdad? Atropellan a quien se les pone por delante, matan, hacen lo que quieren, peor que animales. Y hay cristianos también, peor que animales, ¿verdad? Porque a nivel del animal no sería tan grave, pero peor que animales. ¿Por qué? Porque su instinto es animal, se dejan llevar por el instinto, un instinto animal, ¿verdad? Y el hombre debe ser racional. Por eso Dios nos dio la capacidad de pensar, por eso Dios nos dio el espíritu, por eso Dios nos dio el alma, para que no seamos como animales, ¿verdad? Los animales, ¿qué hacen? Los animales actúan por instinto, ¿verdad? Se dejan llevar por instinto. Pero el hombre no. El hombre es el único ser pensante y es el único ser racional. Nosotros tenemos que pensar las cosas, razonar, ¿verdad? No dejarnos llevar por el instinto animal. Porque si nos dejamos llevar por el instinto animal, vamos a hacer montonal de locuras, barbaridades, ¿verdad? De las cuales Dios no quiere que nosotros estemos en esa posición de ser hombres como animales, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí que son como animales? Ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios que nadie levantó la mano. Pero es un ser irracional, el hombre animal. Y usted va a decir, ay hermano, usted ya se pasó, ¿cómo que animal? Pues hay peores que animales. Yo he visto cristianos peores que animales. ¿Por qué? Porque no piensan. A veces no piensan el daño que están ocasionando a otros o el daño que pueden ocasionar. Y se dejan llevar por instinto, como un animal. ¿Qué hace un animal? A un animal no le importa nada. El instinto lo mueve y es como un animal. Pero Dios no quiere que seamos. Por eso Dios nos dio capacidades, nos dio dones, talentos. Dios nos ha dado inteligencia para que el hombre sea astuto. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y en quinto lugar tenemos el hombre espiritual. Sabemos que si somos espirituales vamos a vencer a este mundo y a las tentaciones de este mundo. Como cristianos tenemos que llegar a ese nivel, a ser hombres espirituales. Tenemos que anhelar llegar a ese nivel, a ser hombres espirituales, ¿sí? Dice en Gálatas 15:22, vamos a ver el fruto del Espíritu.
¿Qué es lo que va a producir en nosotros el Espíritu? ¿Qué va a producir en nosotros el Espíritu si nosotros caminamos en una línea espiritual? A lo mejor algunos ya se lo saben, pero no lo ponemos por obra, ¿verdad? Si somos espirituales, los frutos del Espíritu tienen que florecer en nosotros. Si lo que florece es la carne, entonces quiere decir que estás mal. Algo está mal en ti. Si no florece el Espíritu, si solamente florece la carne, entonces quiere decir que estás mal. Hay algo mal en ti. Gálatas 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, aquí me lo cambió, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. En esta versión dice caridad, pero es amor, gozo, paz, tolerancia, ¿verdad? Benignidad. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Bondad, dice en el versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, templanza. ¿Cuántas de estas características tú las puedes ver en ti, verdad? Si de repente solamente estás de genio, si solamente estás enojado, si solamente estás irritado, si todo el día andas estresado, si no hay paz en tu corazón, quiere decir que el fruto del Espíritu no está en ti. Tu carne está floreciendo, ¿sí? Porque tu carne está más fuerte. No le das lugar al Espíritu. No eres una persona espiritual, eres una persona carnal. Pero a veces no queremos entender esa parte, o no queremos recibir esa parte. Yo, carnal, no, hermano, se equivoca, yo soy bien espiritual, ¿verdad? Y nos queremos poner la, no sé, areola, nos queremos poner la areola aquí arriba, ¿sí, areola, aureola, y queremos creer o que crean que somos espirituales, cuando los frutos, dicen, más por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces no podemos engañarnos realmente. Debemos de entender en qué posición estamos, como espirituales, como animales, como seres irracionales, o estamos del lado espiritual, ¿sí? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? A mí me gustaría que analizáramos el fruto del Espíritu. Sí, porque el fruto de la carne casi todos no lo sabemos, ¿verdad? Si yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál es el fruto de la carne? Pleitos, ¿verdad? Contiendas, disensiones. Casi todos se saben esa parte, pero el fruto del Espíritu como que no nos cae a la mente, no nos cae. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es el fruto del Espíritu en nosotros. Cómo debemos de andar, cómo debemos dirigirnos, ¿verdad? Si todo el tiempo andamos enojados, rabiosos, y andamos peleando, a todos le hallamos mal, ¿verdad? Todo está mal. Para mí todo está mal, todos están mal. O sea, espérame, el único que está mal eres tú. Todos están bien, tú estás mal, ¿sí? Así pensaba yo cuando estaba en el mundo. Yo creía que yo estaba bien. Y yo en mi mente, de veras, te lo juro, yo decía, toda la gente está mal. ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo hacía. Y yo decía, la gente está mal. Todos están mal. Si la gente hiciera lo que yo hago, estarían bien. Y esa era mi mentalidad, pensar que yo estaba bien. Pero cuando Dios vino a mi vida y el Espíritu me redarguyó, entendí que el que estaba mal era yo y los que estaban bien eran todos los demás, ¿sí? Entonces no puedo estar yo bien y todos mal. No puedo creer que yo estoy bien sabiendo que no estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces tenemos que analizar el fruto del Espíritu en nuestra vida para poder caminar en esa línea, decir, Señor, yo quiero tener gozo, yo quiero tener paz, yo quiero tener mansedumbre en medio de la tempestad, ¿sí? Cuando Jesús iba en la barca, dice que la barca se hundía
Los discípulos le gritaban: Señor, nos ahogamos, sálvanos. Y Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque la paz, el Espíritu Santo en Él es Dios. Él debía de tener confianza en Él. Y así nosotros debemos de tener confianza en Dios. Que mi hijo anda mal, yo sé que Dios lo va a traer a sus pies. Que mi esposa anda mal, pues yo sé que Dios la va a restaurar. O sea, debemos de tener esa confianza en Dios y esa paz, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que las cosas no están bien, pero van a estar bien. Amén. Porque yo he creído en un Dios de paz, en un Dios sobrenatural, un Dios que hace lo imposible, ¿verdad? Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Pero debemos de caminar en esa línea espiritual. Vamos a ver en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Vamos a ver lo que es el fruto de la carne, ¿sí? Los que son carnales, dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, chocan entre sí, ¿verdad? El espíritu choca con la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne es lo contrario a la obra del Espíritu Santo o a la obra del Espíritu. Dice: estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieras, ¿sí? La carne siempre se va a oponer a las cosas espirituales. La carne siempre va a querer hacer lo que ella quiere. Y la carne se va a oponer a las cosas espirituales. Versículo 18. Dice: mas si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Versículo 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales los denuncio, que como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el hombre carnal está excluido de recibir el reino de Dios, o de ser parte de ese reino glorioso de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a pensar y analizo mi vida, ¿cómo estoy llevando mi vida? Si soy una persona iracunda, si no dejo que el Espíritu Santo florezca en mí, sino que solamente la carne está floreciendo día con día, día con día. Desde que me despierto ya estoy enojado, ya estoy maldiciendo, y qué día tan frío y qué día tan caluroso. Y hay quienes hasta se maldicen ellos mismos: mejor me muriera, para que nací, para que estoy aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la carne, el que está floreciendo. Pero Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el que está en esa línea de ser un hombre carnal o una mujer carnal está como excluido del plan o de los requisitos que Dios quiere para nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque no hemos recibido al Espíritu. No le hemos dado chance al Espíritu Santo de manifestarse a través de nosotros. No le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo a que haga una habitación en nosotros. Entonces debemos empezar a cambiar nuestra naturaleza. Dile a tu compañero: empieza a cambiar tu naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes? ¿Sí? Hay 5 clases de cristianos. En primer lugar, hay cristianos informados. Esos cristianos tienen su cabeza llena. Tienen mucha información ahí en su cabeza. Es como una computadora. Tienen mucha información, pero no baja al corazón. Solamente están informados, pero no baja al corazón. Y la palabra de Dios no es para traerla en la mente, sino en el corazón, ¿sí? Porque dice que del corazón mana la vida. Del corazón nacen los robos, los homicidios. Del corazón nacen
los pleitos, las contiendas. Entonces hay cristianos informados, tienen mucha información, pero solamente está acá en la cabeza. Y la palabra hay que bajarla al corazón, que se haga vida, que se haga rema, ¿sí? La palabra rema es la palabra revelada a nuestra vida, la palabra revelada a nuestro corazón. La palabra puede estar en tu mente, pero de nada sirve. ¿Por qué? Porque ahí está en la mente. Es como un periódico. Tú compras un montón de periódicos y los tienes ahí, un altero. ¿Y de qué sirve? De nada. Si esa información no la tomas, si no la haces tuya y no dices esto es para mí, ¿verdad? Porque no queremos tomar la exhortación, porque la palabra nos exhorta, la palabra nos redarguye, la palabra nos va a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, hay muchos cristianos que solamente están informados, cabezas llenas, pero corazones vacíos, ¿verdad? Huecos. Y hay cristianos desinformados, ¿no? Esos no saben nada. Hay cristianos que le dicen, oye hermano, no, iban a la iglesia, iban a seminarios, iban a congresos, pero no saben nada. Una cabeza vacía, ¿verdad? Dios envió su palabra para que la retengamos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, dice escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella está la vida eterna, ¿sí? ¿Tú crees que Dios envió su palabra para que la tengamos ahí de adorno en nuestra casa? Es bonita la Biblia. Hay Biblias muy bonitas. Pero la palabra de Dios no es un adorno, no es algo que adorne mi casa, que adorne mi cuarto. La palabra de Dios es para que yo la tenga, dice, como una espada de doble filo, una espada para cortar, para destruir, ¿sí? Entonces necesitamos estar capacitados, no ser cristianos desinformados, cristianos vacíos, ¿verdad? Dile a tu compañero, no seas un cristiano vacío. Instrúyete, capacítate, ¿verdad? Ahorita tenemos la tecnología de las computadoras. A lo mejor tú dices, hermanos, que yo no tengo dinero para comprar un libro, una concordancia, un diccionario bíblico. Ahí tienes todo en la computadora. Hasta en el celular puedes descargar una Biblia, puedes descargar un diccionario, puedes tener información valiosa que a ti te ayuda, que a ti te sirve. ¿Para qué? Para ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Amén? Hay hombres reformados, ¿sí? Estos hombres reformados solamente hacen reformas en su vida, pero no nacen de nuevo, ¿sí? Hacen reformas, hacen arreglitos. Un hombre quería comprar un rancho, un hombre muy rico quería comprar un rancho, y este hombre fue con la persona que vendía el rancho y le dijo, ¿cuánto quieres por tu rancho? 3 millones. Mañana aquí tienes el dinero. Entonces el dueño del rancho dijo, le voy a hacer unos arreglitos al rancho para que este millonario no se me eche para atrás, ¿verdad? Dice que junto a su cama había una gotera y dijo, voy a recorrer la cama para que la gotera no caiga cerca de la cama y pues él no vea pues casi el agua cae en la cama. Y dice que la puerta de la entrada se caía, cuando la abrían se caía. Entonces él pensó, dije, le voy a poner unas piedras abajo para cuando abra la puerta no se vaya a caer y no se me desanime en comprar pues ese rancho, ¿verdad? Pero cuando llegó el hombre rico, el hombre poderoso, le dijo, aquí está el dinero, ¿lo acordás? Y él entró y le dijo, qué bueno, porque ya le hice algunos arreglos, algunas reformas. Y el hombre rico le dijo, ¿qué traes tú? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que yo, siendo un hombre rico, millonario, me voy a venir a vivir en esta pocilga? No, hombre, quiero que me vendas este rancho para derribar todo y quiero hacer un palacio. ¿Amén? Porque él era un hombre rico, poderoso. Y nosotros queremos hacer arreglitos, ¿verdad? Remenditos por aquí, remenditos por acá. Y siempre queremos poner remedios o remendios en nuestra vida. Queremos hacer reformas.
pero no hacemos cambios, no nacemos de nuevo. Estamos en la misma situación de hace 20 años, o estamos en la misma condición que cuando aceptamos a Cristo. Solamente hacemos algunos remedios ahí, ¿verdad? Cuando se te rompe una camisa, ¿qué haces? Ay, le voy a poner un parche, y andas con la camisa parchada. Pero ¿por qué no dices, voy a comprar otra? ¿Verdad? Voy a comprar una mejor. Aquel rey dijo, aquel hombre rico dijo, no, hombre, estás loco, ¿piensas que yo voy a venir a vivir aquí? Hombre, me urge que me vendas para tumbar todo esto, derribar todo y hacer un palacio para mí. Amén. Así quiere Dios, que tú derribes todo eso. Él quiere hacer un palacio en ti. No quiere que estés poniendo parches, no quiere que tengas una mentalidad pobre, sino una mentalidad de reino. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Estamos cambiando nuestra mentalidad. No solamente hacer reformas, cambios, ¿sí? Cambios pequeños que no nos ayudan. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Y hay hombres deformados, ¿sí? Hay hombres deformados. ¿Por qué? Porque cambian el evangelio. Viven un evangelio light. Hay hombres que dicen que gracia sobre gracia, y al cabo Dios es muy bueno. Viven una vida light, ¿sí? Esos hombres son hombres deformados. ¿Por qué? Porque deforman la escritura, cambian la palabra de Dios. No reciben la palabra como es, sino que ellos hacen un mundo en su mente, en su espíritu. Cambian la palabra de Dios. ¿Y qué vienen a hacer estas personas? Vienen a destruir su vida, a deformar su vida, a deformar el evangelio. En una ocasión me tocó platicar con un hermano lejano, porque él se alejó. Él estaba con nosotros en la iglesia donde estábamos, y él lo invitaron a otra iglesia, y esa iglesia maneja la gracia sobre gracia. No sé si alguien ha oído de eso. Gracia sobre gracia, ¿verdad? Dice que tú puedes vivir como sea y tú puedes hacer lo que sea. Eso es gracia sobre gracia. Y él se fue a una iglesia de esas, y en una ocasión, platicando con él, yo le confronté, le dije, bueno, para mí eso no es de Dios, ¿sí? Porque Jesús dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir haciendo lo que sea y pensar que Dios se agrada de eso? ¿Verdad? Entonces yo voy a matar, voy a robar, ¿verdad? Si la misma ley nos prohíbe hacer muchas cosas, ¿sí o no? Sí. La ley nos lo prohíbe. Si tú robas, ¿qué hacen? Te agarran y te meten a la cárcel. Si matas, igual. Entonces, ¿cómo puede haber una gracia sobre gracia? ¿Cómo puede haber una libertad? ¿Y cómo Dios nos va a dar esa libertad? Si Dios nos ha llamado a santidad. Entonces hay cristianos deformados. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra. Se deforman creyendo doctrinas o recibiendo enseñanzas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos alinearnos con Dios, creer la palabra de Dios. Dios es santo, dice. Y Dios nos llama a la santidad. Yo sé que no es fácil caminar en una vida de santidad, pero si empezamos a tener principios, valores, si empezamos a dejar las cosas que nos estorban, ¿verdad? En el camino nos estorban muchas cosas. Venimos arrastrando muchas cosas de nuestros padres, de nosotros mismos, lo que adoptamos en el mundo. Entonces tenemos que cambiar esa naturaleza, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu naturaleza, animal, una naturaleza espiritual, terrenal. O sea, yo no sé en qué condición puedas estar tú, pero lo importante es creer lo que Dios cree de cada uno de nosotros, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Amén. Y en quinto lugar vienen los cristianos renacidos, ¿sí? Un cristiano renacido es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que le ha creído a Dios, es aquel que le ha dicho: Señor,
yo creo en tu palabra. Nacer de nuevo es nacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tener la mente de Cristo en nosotros. Esa es una persona nacida de nuevo, ¿sí? Hay una historia en la Biblia de Nicodemo en Juan 3. Ahí nos habla Nicodemo, y podemos ir a Juan capítulo 3, versículo 1. Nicodemo dice que era un principal, era un juez, era un hombre sabio en la palabra, entendido en la palabra. Pero Nicodemo era un hombre que no había nacido de nuevo, ¿sí? Él solamente tenía la palabra en su mente, era un principal, ¿sí? Dice que era un hombre de los fariseos, aquí dice príncipe de los judíos, pero era un hombre principal, era un juez, era de los de mayor rango, de los más estudiados, de los más capacitados, de los que tenían más envergadura en el pueblo judío. Pero dice que Nicodemo fue a Jesús. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. ¿Amén? Le dijo: Rabí, sabemos, o sea, en plural, ¿verdad? Él no sabía nada, él creía saber, y era un doctor en la palabra. Entonces Nicodemo estaba perdido. ¿Por qué? Porque creía. Dice: Rabí, sabemos. Es que no es sabemos, es: Señor, yo sé que tú eres el Rey, tú eres el Salvador, tú eres quien ha traído la salvación a mi vida. Yo sé que en ti está la vida, ¿verdad? No era sabemos, es: Señor, yo sé. Entonces Nicodemo no sabía nada, creía saber, pero no sabía nada. El versículo 3 dice: y respondiéndole Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no podrá ver el reino de Dios. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener la mente de Cristo y empezar a caminar en esa línea. Porque si no, no vamos a ver el reino de Dios, ¿verdad? Nos vamos a quedar a la mitad del camino. O vamos a ser solamente espectadores de su gloria. ¿Cuántos quieren ser solamente espectadores? Nadie, ¿verdad? Todos queremos ser parte de ese reino. Todos queremos entrar a ese reino glorioso de Dios, ser parte de él. Pero ¿cómo vamos a ser parte de ese reino? Necesitamos nacer de nuevo. Es necesario que el hombre de Dios nazca de nuevo. Es necesario obtener una nueva naturaleza, ¿sí? Por eso yo te ponía todos estos ejemplos, para que tú analices tu vida y veas en qué área estás, qué clase de persona eres, qué clase de hombre eres. Y tú puedes analizar tu vida y tú digas: a lo mejor yo soy un hombre natural. ¿Por qué? Porque juzgo todas las cosas de Dios. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Y por qué levanta las manos? ¿Y por qué aquella está llorando? ¿Y por qué aquel está gritando? ¿Y por qué aquel brinca? ¿Y por qué aquel se revuelca? Tú deja que haga el Espíritu Santo lo que Él quiera, con quien Él quiera. Amén. Amén. Tú métete con Dios, busca a Dios. Dice la palabra de Dios: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras está Él cercano. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios confiadamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es ser un pastor. Nacer de nuevo no es ser un músico. Nacer de nuevo no es ser un panderista. Nacer de nuevo no es ser un maestro. Nacer de nuevo no es ser un evangelista. Nacer de nuevo no es un servidor. Nacer de nuevo es tener la mente de Cristo. Amén. Nacer de nuevo es pensar como Dios piensa y hacer las cosas del Espíritu. Dejar que el Espíritu fluya a través de nosotros, ¿sí? Debemos de dejar que el Espíritu crezca y que la carne mengue. Pero ¿qué estamos alimentando? ¿Qué estamos alimentando al día a día? ¿Verdad? ¿Qué estamos alimentando? Estamos alimentando la carne. Estamos dando rienda suelta a la carne, ¿verdad? No, y deja que llegue y me la va a pagar, ¿verdad? Y ya estamos tronando los dientes.
No, espérate. No, va a ver, no llegando a la casa. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a la carne. Dios dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. No es con fuerza, es con el espíritu que vamos a vencer a la carne. Es con el espíritu que vamos a poder lograr ver cosas en nuestra familia, en nuestros hijos. Es por medio del Espíritu Santo que vamos a ver cambios en nuestra vida. Vamos a poder lograr ver cambios en nuestra vida. Pero si no le damos lugar al Espíritu Santo, solamente le damos lugar a la carne y a los deseos de la carne, y solamente andamos en chismes, en contiendas, en envidias, en pleitos, en disensiones, si solamente estamos practicando ese tipo de cosas, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Bien claro decía que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo tengo que temblar, yo tengo que estremecerme el día de hoy. Yo tengo que decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Amén. Tengo que hacer cambios, sí. Tengo que morir a mí, sí. Tengo que dejar de hacer muchas cosas, sí. Tengo que dejar que el Espíritu Santo fluya a través de mí, sí. Pero es mejor dejar que el Espíritu fluya a dejar que la carne me gobierne. Dejar que la carne haga lo que ella quiera, ¿verdad? Tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu. Y normalmente la carne está venciendo al Espíritu. ¿Por qué? Porque no nos fortalecemos. Porque somos hombres naturales. Nos es locura, ¿verdad? Ay, el pastor, ¿para qué quiere que ayunemos? No, hombre. Cuando dice que cuando hay carne en la casa del pobre, es vigilia, ¿verdad? Dice. Cuando hay el banquete, ay, el pastor dijo que ayunáramos, yo iba a haber comida en la casa de mi mamá. Pero ay, el pastor está loco, ¿verdad? Están locos, ¿cómo quieren que ayunemos? Y es locura, para el hombre natural es locura las cosas del Espíritu. Pero no entendemos que lo espiritual nos va a fortalecer y vamos a poder vencer la carne. Si solamente alimentamos la carne, si solamente estamos haciendo lo que la carne quiere, y me voy al cine, y me voy al teatro, y me voy a los juegos, y me voy al parque, y me voy a las lanchas, y me voy a los caballos, y le damos a la carne rienda suelta. Pero no pensamos, voy a ir a orar a la iglesia, voy a ayunar, voy a someter mi carne, voy a buscar las cosas del Espíritu, voy a leer la palabra de Dios para que Dios me hable, para que Dios me revele, ¿sí? Pero no buscamos las cosas del Espíritu. Queremos solamente las cosas carnales, ¿verdad? Queremos solamente lo carnal, lo material. Y luego somos como animales, ¿verdad? Porque actuamos por instinto. Pero el hombre de Dios no tiene que actuar por instinto. El hombre de Dios tiene que ser un hombre espiritual. Y tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar este servicio. Me gustaría que analicemos nuestra vida, seamos sinceros.